en estos momentos al doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, conductor del espacio Sin Censura Internacional todos los días de 7 a 8 de la noche. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, mi querido Vicente, muy contento de estar nuevamente con Sin Censura los viernes. Gracias por la amable presentación y pues listo para darle el análisis. Oye, pues a ver, vamos a los temas para que hablemos. Por ejemplo, en momentos en que se le critica la campaña de vacunación al presidente Andrés Manuel López Obrador, en nuestro continente se habla de una bomba de tiempo. La mutación del COVID y no sé si el desinterés o la incapacidad de un gobierno como el de Brasil, que se convertiría en un peligro no solamente para la región, sino para el mundo. Yo sé que son odiosas las comparaciones, pero mientras uno trabaja a marchas forzadas y con lo que tiene para vacunar a los que puede, otro allá en Brasil está haciendo un verdadero cochinero, un desmadre. Mi querido profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, danos tu perspectiva. Pues mira, querido Vicente, la verdad es que lo has dicho bien, porque Bolsonaro en diferentes ocasiones, como buen representante de la ultraderecha en América Latina, ha mandado sendos mensajes a los brasileños en donde les dice que es tiempo de dejar de ser maricas. Y llama mucho la atención porque, oye, es que se están muriendo más de 2,000 personas al día. Cada día que pasa, Brasil rompe récord. Incluso el número de muertos, por ejemplo, el día de ayer ya supera el número de muertos al día, por día, no en el acumulado, pero al día a Estados Unidos. Esto prácticamente habla de que no es que los brasileños sean, como dice Jair Bolsonaro, sino que está fallando la estrategia del gobierno federal de ese país para hacerle frente a la pandemia, porque este señor la ha menospreciado. Y es que, Vicente, las muertes ocurridas en el mundo, la de ayer, pues Brasil representa el 21% de todas las muertes, 21%, pero resulta que los brasileños nada más representan el 2.7% de la población mundial. Esto quiere decir que tiene una sobrerepresentación de 10 veces la proporción de lo que representa Brasil en el mundo en términos demográficos a lo que representa en el mundo el número de muertes por COVID solamente de las ocurridas el día de ayer. Por otro lado, Brasil ya está registrando 80,000 contagios nuevos al día, por lo menos del 10 de marzo para acá, o sea, de hace 2 o 3 días para acá, estamos hablando de nuevos récords, no solamente de muertes, sino también de contagios. Y esto, pues lo hace el país que le preocupa mucho a la comunidad internacional, principalmente a los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, porque pasa algo pues muy interesante, porque aunque, por ejemplo, la República Checa es el país en este momento que en proporción a su población, es decir, por cada 100,000 habitantes, está teniendo alrededor de unos 208 muertes, 210 muertes, y no lo pensábamos antes porque la República Checa fue de los primeros países en controlar bien en Europa la pandemia, pero ya lo decía Gatell, ¿no? A cada país se le va a ir presentando un pico diferente. Entonces, aunque República Checa tiene 208 muertes por cada 100,000 habitantes y Reino Unido tiene 188 muertes por cada 100,000 habitantes y sería el 1-2, y Brasil es el 11, Brasil preocupa un poco más, primero porque Reino Unido está forzando a AstraZeneca a que primero le surta vacunas a Reino Unido para que terminen de, pues por decirlo de alguna manera, de vacunar en tiempo récord a la mayor cantidad de población y con ello de alguna manera equilibrar el número de muertes y que el indicador baje, porque también pues Reino Unido es el cuarto lugar después de la India en bruto con más muertos por COVID-19. Pero Brasil preocupa porque se ha hablado bastante, querido Vicente, de una nueva cepa, le dicen vulgarmente la cepa brasileña, pero en Brasil no se le conoce como la cepa brasileña, sino como la cepa de Manaus. Entonces, el tema es que hay una cepa que está siendo 2.7 veces más contagiosa que el COVID tradicional, pero a la par se están presentando de un ritmo lento de vacunación, pero no hay confinamiento, no hay medidas de sana distancia, la gente muy pocas veces
utilizan mascarillas, casi todos los lugares están abiertos, las playas, los restaurantes, los cines, etcétera. Y con excepción de algunas provincias en Brasil, el gobierno federal sigue incitando a la gente a que sigan haciendo la vida normal, porque según esto, el proceso de vacunación va viento en popa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como resultado de esta política, por llamarlo de alguna manera irresponsable, del gobierno de Bolsonaro? Que las unidades de cuidados intensivos, es decir, que de todos aquellos hospitales, los que se dedican a atender COVID, dentro de los que se dedican a atender COVID, las unidades de cuidados intensivos están a más del 80% de su capacidad. En 15 capitales estatales, o sea, fíjate, en 15 capitales estatales, estas están incluso a 90% de su capacidad, considerando que se incluyen en este número, en este indicador, las de Río de Janeiro y también las de Sao Paulo. Entonces, viene una preocupación porque primero no se está viendo interés en Brasil, sobre todo del gobierno federal, de ciertos gobernadores sí, pero no del gobierno federal. Y preocupa porque entonces hay un descontrol, pero viene la amenaza de la cepa a la que también se le conoce como P1 o la cepa brasileña o la variante brasileña, ¿no? Que es más resistente y es más contagiosa. Entonces, se dice que ya está incidiendo en cómo están disparándose el repunte de muertes y de contagios, porque Brasil está, como Estados Unidos se encontraba en el verano pasado, está con ese nivel de repunte y está caminando, digamos, a este ritmo. Ya más o menos se había logrado estabilizar la curva, pero nuevamente se disparó y rompe récords todos los días de muertos y de contagios. Entonces, ¿por qué hay mucha preocupación y por qué se le conoce a Brasil como una bomba de tiempo? Porque así como salió de China el COVID-19, el normalito que puso al mundo de cabeza en 2020, pues así también, Vicente, puede pasar con el de Brasil, que de hecho, bueno, México mismo dice, nosotros ya no cerramos la frontera, ya no nos preocupamos porque seguramente ya salió y ya ni siquiera nos dimos cuenta cuando pasó esto. Cerrar las fronteras sería también cerrar un poco o un mucho el tema económico. Y bueno, en el caso de Brasil, pues lo que se teme es que esta nueva variante, y por eso la importancia de tocar el tema, pues sea hiperresistente, por ejemplo, a la vacuna AstraZeneca, que en algunos lugares pues ya nos está aconsejando, porque bueno, dicen que esta en particular, la llamada cepa P1 de Brasil, o esta variante brasileña, pues la sobrepasaría en capacidad. Así que esta es la razón por la que se piensa que el COVID en Brasil está, por muchos factores, siendo una bomba de tiempo. ¿Cómo la ves? Pues qué complicado panorama, profe, y hablando de panoramas, ¿cómo ves la situación